Radio Bacana. Que demuestren la verdad. En eso consiste honrar la vida. Radio Bacana. Y hay que ir conectando la historia. A reconocer nuestras memorias y que nadie las usurpe. ¿Cuántos años vamos a esperar para poder que demuestren la verdad? Radio Bacana. Ondas que movilizan. ¿Y cómo se hace? Yo creo que nos empodera mucho a nosotros salir a la calle. Radio Bacana. Ese sueño de construir de verdad un país más equitativo. Ahora más que nunca nos necesitamos. De la única forma que hay es el trabajo en red. Y mis ancestros y siempre me acompañan y me cuidan. Una golondrina, bueno, no hace nada, pero si nos reunimos muchas hacemos demasiado. Que cada territorio tenga su autonomía y decida sobre sí mismo. Defender la vida también es defender el derecho a decidir. Estamos exigiendo el derecho al agua. Radio Bacana. Aquí caben muchos mundos. ¡Sangre sí no existe! ¡La sangre existe! Están desaparecidos, pero nosotros somos la dignidad de ellos. Más que una apuesta para divertir a la gente, es un espacio para que reflexionemos. Radio Bacana. Radio Bacana. Emisora virtual de la Corporación para el Desarrollo Regional. Si a la luna llegara un campesino muy seguro, al otro día toparía un nacimiento, una fuente de agua pura en las alturas, y en cuestión de una semana ya tendría montado un huerto. Fundaría el primer corral de pollos de gallina extraterrestre, y con tanto que le rinde al campesino, después de solo un año ya tendría la luna verde. Hola, buenas tardes a todos, a todas que nos acompañan en esta transmisión en vivo hoy de Radio Bacana desde la Corporación para el Desarrollo Regional, CR, hoy viernes 28 de febrero, donde estamos haciendo este programa, La Memoria para qué, 26 de febrero, la rebelión de los estudiantes, para hablar de la memoria justo en este contexto en el que se está dando una disputa importante y que se está revelando pues la fuerza, la importancia que tiene la memoria, y entonces nos juntamos a esta conmemoración del 26 de febrero con este programa y con una invitada pues que ya como habrán visto en las redes, en la publicación y en el mismo programa, pues es Indira Gironza, directora del documental La Rebelión de los Estudiantes, producido en 2014 y del que vamos a estar hablando a lo largo de todo el programa. Quisiera arrancar hoy leyendo un texto que escribe La Incendiaria, el colectivo de comunicación de la Universidad del Valle, a propósito del 26 de febrero. No lo olvide, compañera. 26 de febrero. Fue el ejército y la policía quienes alzaron el arma contra el pueblo por exigir una universidad pensada en democracia. Pues las decisiones más importantes de la Universidad del Valle eran tomadas por las élites vallecaucanas bajo sus intereses de clase. Los y las estudiantes se movilizaron masivamente en varios momentos. Es el 25 de febrero que, ante la negación del diálogo del gobernador Marino Rengifo Salcedo, regresaron a la sede de San Fernando. Sin embargo, en la llegada de la noche, y en complicidad con el rector Alfonso Ocampo Londoño y el alcalde Carlos Holguín Sardi, ingresan al campus universitario a deshabitarlo a sangre fría. El 26 de febrero, el pueblo caleño, de la mano de las estudiantes, se movilizan y la fuerza pública, con autorización de los gobiernos locales, arremete en contra de la protesta y asesina al estudiante Jalisco, y encadena a 3 estudiantes más y 11 personas del pueblo. Además, dejan un sinnúmero de heridos y detenidos. Misael Pastrana decretó estado de sitio durante 3 días, pero la gente no dejó de movilizarse. Las élites políticas y económicas quisieron borrar la memoria con la supuesta llegada de la modernidad y el progreso en el marco de los próximos Juegos Panamericanos. Pero aquí seguimos 54 años después, recordando y llevando en nuestras luchas sus luchas.
No lo olvide, compañero, no lo olvide, compañera, quienes empuñaron el arma. No lo olvide, compañero, no lo olvide, compañera, quienes dieron las órdenes. No lo olvide, compañero, no lo olvide, compañera, por qué murieron las compas. Ni perdón ni olvido. Este es un poco el texto que hace La Incendiaria a propósito de su publicación en conmemoración del 26 de febrero. Vamos entonces a darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Indira Gironza. Por lo regular, lo que hacemos es que quien nos visita pues se presenta con todo aquello que sienta que es importante poner para saber desde dónde pones tu voz hoy. Vale, Erika, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí pues en la emisora y también buenas tardes a quienes nos escuchan. Pues bueno, esa pregunta siempre es como muy, pues sí, aparte sí, como de quién soy yo o desde dónde hablo, ¿no? Entonces siempre lo pone a cuestionarse a una, pues el lugar de enunciación siempre nos pone a cuestionarnos cuáles son nuestras ideas, desde dónde es que provienen esas ideas y qué es lo que queremos también para nuestra vida, ¿no? Entonces es un ejercicio de memoria, ¿no? Que aquí estamos precisamente hablando. Vamos a hablar de la memoria. Entonces empiezo diciendo que mi lugar de enunciación se encuentra en la teoría crítica que me ha acompañado desde mi trasegar universitario en mis 2 posgrados. Uno de ellos fue el de comunicadora social y periodista y el otro que terminé hace como 3 años fue el de profesional en filosofía. Como hija de la universidad pública, soy egresada de la Universidad del Valle. Me mueven las injusticias sociales, la reconstrucción del tejido social y la palabra como la capacidad humana para construir un nosotros, un nosotras. Bajo los principios del respeto, la empatía y la igualdad. Desde hace más de 5 años empecé mi camino en el feminismo, lo que ha marcado mi pensamiento y la forma en que ahora problematizo tanto el poder como la cultura y la educación. Por ello, me suscribo en la pedagogía crítica y por lo mismo promuevo el pensamiento crítico en el aula. Ahora soy docente o ejerzo como docente, o más bien intento ser docente, maestra. Y la por tanto, promuevo el pensamiento crítico en el aula y la conceptualización, ya que si conceptualizamos mal, politizamos mal, como bien lo dijo una de mis filósofas queridas, Celia Moros. Gracias, Indira. Hay una pregunta y que nos regales brevemente a qué te referís cuando nombras la pedagogía crítica. ¿Qué es la pedagogía crítica? Bueno, como todo que viene como de la parte crítica, eso es todo un movimiento que es impulsado desde la teoría feminista como tal, pero que diferentes movimientos sociales lo han acogido y lo han desarrollado. Digamos, el marxismo hace parte de la teoría crítica, ¿cierto? Muchos movimientos sociales, precisamente al leer lo que pasa con la sociedad y al querer transformarla, también se circunscriben en la teoría crítica. Por tanto, la pedagogía no podía ser la excepción, ¿cierto? Porque la pedagogía, o más bien toda lo que consideramos educación, pues mueve ideas y mueve ideas también para formar los sujetos y las sujetas también, aunque casi no me gusta esa palabra, más bien para desarrollar la individualidad, ¿cierto? Entonces, pues la pedagogía crítica tiene como varios exponentes y precisamente lo que busca es revisar desde dónde estamos educando, desde dónde estamos desarrollando pedagogía, cuál es el sujeto que tenemos allí enfrente de nosotros y de nosotras, para a partir de ahí pues construir ideas y transformar la sociedad, ¿cierto? Entonces la pedagogía crítica va en contra de esa pedagogía o esa tradición de la educación transmisionista, donde uno tiene que aprender todo de memoria y no hay una reflexión frente a lo que se aprende, sino que efectivamente hay ya todo un desarrollo pues no solo interpretativo sino crítico para transformar la realidad. Entonces eso es la pedagogía crítica. Ahí tenemos entonces otra conceptualización que nos llevamos hoy también para poner en práctica y también para hacernos preguntar desde dónde pues estamos viviendo la pedagogía, ¿no? También, o desde dónde se está ejerciendo. Entonces ahorita, para entrar en materia, Indira, vámonos de una que ocurrió el 26 de febrero de 1971.
desde tu lugar, ¿no? Como investigadora, contanos y entremos en contexto de qué ocurrió el 26 de febrero de 1971. Bueno, en términos históricos, del suceso histórico como tal, ese día, pues, en una operación conjunto entre la policía y el ejército, se toma la Universidad del Valle. La Universidad del Valle había sido tomada más o menos desde el 10 de febrero del 71, si la memoria no me falla. Desde esa época estaban los estudiantes allí, habían desalojado al rector porque pasaban una serie de problemáticas. ¿Cuáles eran esa serie de problemáticas? Digamos, ahí dentro de la universidad era precisamente como la autocracia, que llamaron así los estudiantes, de Ocampo Londoño, que era el rector de la época, Alfonso Ocampo Londoño, el rector de la época, que después inauguró la Universidad ICESI, y fue ministro de Educación y de Salud también antes de ser rector. O sea, el tipo era, mejor dicho, aparte de ser de la élite, tenía todo un recorrido. Tiene claro para dónde iba, ¿no? Sí. Es uno de los fundadores de la ICESI después de que ocurre lo del 71, claro, ¿no? Creo que en el 76 es que inaugura la ICESI. Eso me pareció muy loco. Como, sí. Sí, él fue. Entonces, como que no, o sea, hay que mirar todo siempre, por eso es importante la memoria, ¿no? Porque a partir de la memoria es que entendemos por qué estamos aquí. Exacto. Entonces, claro, le llamaron la autocracia de Alfonso Ocampo Londoño porque él era, o sea, él tenía, mejor dicho, en la cabeza cuál era la universidad que necesitaban las élites en ese momento, ¿sí? La Universidad del Valle no era una universidad tan abierta a los sectores populares, porque apenas estaba dando todo ese proceso de generar mucha más cobertura en la educación secundaria, entonces eran muy pocos los que podían acceder ya a la educación superior. Un poco aquí, como ahora, ¿no? Pero digamos que en esa época era mucho más complicado. Solo gente de plata, ¿no? Sí, como clase media o pequeña burguesía y burguesía, eran los que... Entonces, como dice uno de mis entrevistados, el sociólogo Mario Luna, esta era la universidad de las élites. ¿Sí? Y como universidad de las élites, pues Alfonso Ocampo Londoño tenía pues la mira qué universidad pues se necesitaba en este momento, qué universidad necesitaban los azucareros, la industria que se estaba empezando a desarrollar en Cali. Pero hay que tener en cuenta que la Universidad del Valle igual es creada y fundada por un pedagogo, ¿no? Ahorita no recuerdo bien el nombre de él, creo que es de apellido Restrepo. Bueno, el profesor Luis Aurelio Ordóñez lo reseña muy bien en la historia de la universidad. Sin embargo, pues cuando Ocampo Londoño asume la rectoría, pues ya tiene toda pues una directriz de para dónde va la Universidad del Valle, y una de esas cosas era precisamente la financiación de las fundaciones extranjeras. Entonces aquí tenemos injerencia de la Fundación Ford, Rockefeller, Kellogg's, ¿cierto? Se reúnen, Alfonso Ocampo Londoño era médico, entonces fortalece la facultad de medicina, ¿cierto? Y entonces empieza a traer inversión extranjera y todo el asunto para acá, y eso hace que efectivamente la universidad tenga también una desfinanciación, porque todos esos fondos que recibían las facultades que a él le parecían que deberían fortalecerse, entonces como la medicina y la técnica, en detrimento de las humanidades y el arte, o sea, siempre hemos sido como lo que no es importante para la sociedad, ¿cierto? Entonces lo que sucede ahí en ese momento es que hay muy poca financiación pública, pero una fundación que es la que recoge todas esas ayudas de las fundaciones extranjeras norteamericanas es la FES, ¿cierto? Y entonces ahí es donde reciben todo ese dinero y pues las otras facultades desfinanciadas, ¿cierto? Entonces eso pues genera un ambiente como así como de lucha. Lo otro es el contexto internacional, digamos que no podemos nunca como que seguir de largo o no pensar que estamos en el mundo también rodeados de un contexto, ¿cierto? Estamos en un lugar, rodeados de un contexto, y entonces el contexto internacional es de lucha contra el imperialismo norteamericano,
contra la injerencia del imperialismo y también de su proyecto. Estamos en un contexto de Guerra Fría, se da la Revolución Cubana, acabamos de pasar mayo del 68 en Francia, pero también es octubre del 68 en Tlatelolco en México, ¿cierto? También es Praga del 68, creo que es la primavera, entonces si es primavera creo que fue en abril. Entonces hay una cantidad, es Guerra de Vietnam también, donde los jóvenes son los protagonistas, ¿cierto? Donde los jóvenes están impulsando la transformación de la sociedad y sobre todo están impulsando nuevas ideas y preguntas de qué es lo que está pasando en el mundo. Y sobre todo es porque qué es lo que ellos le van a aportar al mundo y cómo ellos van a vivir en un mundo donde les parece injusto. Entonces todo eso hace que se genere pues nueva producción intelectual, teórica, también pues bueno, se da una ruptura ahí en el marxismo, más cosas allí, más teorías y todo. El hecho es que los jóvenes de aquí de Cali no son ajenos a ese contexto internacional y mucho menos al contexto nacional, porque aquí estamos en una dictadura velada. Una dictadura velada donde el Frente Nacional decide cada 4 años a qué partido darle el poder ejecutivo, ¿cierto? Entonces, para ese momento, un año antes, ganó, pues entre comillas, las elecciones Misael Pastrana Borrero, el papá de él que fue presidente en el 98, Andrés Pastrana Arango. Entonces él gana las elecciones, pero parece que las gana de forma ilícita, que compra votos, que hay un apagón a las 8 de la noche y luego termina él ganando. Bueno, entonces, y de ahí surge el M19, el movimiento 19 de abril, y entonces y también hay movimientos guerrilleros acá, también hay una apuesta por la revolución, por transformar la sociedad. Y obviamente como los estudiantes de las universidades están permeados por ideas y empiezan a preguntarse por las teorías y todo esto, entonces pues eso empieza a calar en la Universidad del Valle. Entonces digamos, eso es la internacional, nacional, y ya concretamente la Universidad del Valle es la autocracia de Ocampo Londoño, ¿cierto? Que lo que motiva la huelga es que están escogiendo decano de la Facultad de Economía, y Alfonso Ocampo Londoño quita de la terna a Bernardo García, si la memoria no me falla, y ese nombre, pues ese profesor era como muy querido por los estudiantes, entonces ahí inicia la huelga, ¿cierto? Pero entonces a partir de ahí empieza a permearse todo el contexto nacional e internacional, empieza a volver a unirse el movimiento estudiantil a nivel nacional, y entonces empiezan a coger banderas que organizan en un programa mínimo de los estudiantes, en donde hablan de la democratización de la de todas las universidades, van en contra del plan Atcon, que era un plan de la reforma a las universidades que había acogido Ascun. Y ese plan, digamos, estaba promovido por un señor que es Rudolf Atcon, que era estadounidense, y entonces él está diciendo qué clase de educación se tenía que desarrollar en América Latina. O sea, no estamos hablando... ¿Desde Gringolandia? Sí, no estamos hablando de eso. Eso fue una reunión que hicieron en El Paso, Texas, donde estuvo nuestro querido amigo Alfonso Ocampo Londoño. Entonces empieza como todo esto. Entonces el programa mínimo de la democratización pues de las universidades, del financiamiento de las universidades, de que sean unas universidades para el pueblo. Habían unas consignas que me parecen importante aquí como traerlas a colación, esto de queremos ciencia y no ideología, teniendo que es muy loco eso, ¿no? Sí. O sea, sí, justo lo que decía, bueno, hay decir, tienen que verse el documental, es muy brutal y uno se lo echa rapidito. Y pues detona un montón de preguntas, y entre eso esta consigna, ¿no? Es muy loco escucharla. Si uno la escucha en estos tiempos es como, que sí, o sea, como que ¿qué es eso? Porque hemos ya naturalizado las ideas hegemónicas como verdad, que no hacemos la crítica, ¿cierto? Porque hay ausencia de pensamiento crítico y decimos, ¿eso no será ideología? Ideología entendida, porque también se ha desarrollado pues la conceptualización de la ideología, teniendo dentro de esa conceptualización ideas contrarias. Por eso es importante conceptualizar, porque si no conceptualizamos, politizamos mal. Y es que la ideología entendida como las ideas de la clase dominante, que son las hegemónicas y que hacen que
que los demás, o sea, que todos las personas de a pie, por decirlo de alguna manera, las acojamos y las tomemos como verdad. Entonces ahí empiezan los sesgos. Ajá, y sin que se nombre que es ideología, ¿no? Ahí sí no es ideología, no es la verdad. Es la verdad universal. Ajá, ¿no? eso Entonces es muy ahí loco. sí ya tenemos verdades universales, pero cuando una empieza a hablar desde la teoría y empieza a conceptualizar, entonces eso tú eres subjetivista, tú no estás diciendo la verdad, esa es tu verdad. Y ideología. Sí, entonces, claro, en esa época era había mucho eso, entonces había mucha teorización, entonces los estudiantes eran como que, bueno, estamos cansados de las ideas dominantes, más o menos esa es como la traducción, claro. Entonces necesitamos la ciencia. Pero también, pues, hay que mirar qué entendemos como ciencia, y bueno, y claro, y el contexto en particular, es que uno escucha esa frase hoy y pienso como en todo ese discurso de la derecha frente a que es que se quiere meter la ideología de género y toda la vuelta, y es como que adquiere como otros sentidos, ¿no? Entonces es una vuelta que hay que pensársela muy contextualizada para lo que significaba decir en ese momento, ¿no? Exacto, era como decir, váyase con sus ideas dominantes, nosotros queremos teorizar desde otros puntos, ¿cierto? Desde otros lugares de enunciación, más o menos sería así como la traducción. Que en ese momento le hicieron ciencia, pero quedaba una consigna muy grande. Pero muy eso larga. era porque como el marxismo era visto como ciencia, entonces viene de ahí, ¿no? Ajá. Sí, bueno, entonces ya estamos en el 26 de febrero, ¿no? Sí, volvemos. Volvemos, sí, entonces estamos en el 26 salieron de esas febrero. Consignas. Sí, y ya pues se toma la universidad, echan a Ocampo Londoño, que incluso hay una parte que no está en el documental, pero pues me parece importante ponerla aquí. Epa. Y es que cuando lo sacan de rectoría, entonces viene toda una gente de médicos de la Facultad de Medicina con las batas blancas a aplaudir a Ocampo Londoño para que no se fuera. Y entonces después vienen todos estos de arquitectura, de economía, de ingeniería, entonces también lo mismo, entonces como chao. Entonces fueron más aquí, entonces claro, pudieron lograr pues tomarse la rectoría. Y el hecho es que de ahí empezaron pues a organizar mucho más el movimiento, llegaron también a los campesinos, bueno, había como mucha lucha allí, entonces empezaron a unir, ¿cierto? A unir fuerzas, eso se concreta en la toma sin bolillo de la Plaza de Caicedo el 25 de febrero, y Vicky Doneis habla de que esa toma sin bolillo, que ellos nunca imaginaron la represión que le iba a seguir a eso, que era un acto cultural, un acto simbólico, en donde unieron pues demás estudiantes, sectores populares, gente de la galería, o sea, como que mucha gente se centró allí y sacaron el conflicto de la universidad a la calle, y eso es algo que la reacción siempre cobra, ¿cierto? El hecho de que nos tomemos el espacio público, que fue lo que pasó en el 2021, en el estallido, que la ciudad era nuestra, y era nuestra porque estábamos en las calles y porque nosotros y nosotras poníamos las reglas, ¿cierto? De cómo habitar esa calle. Y entonces eso es algo que no perdonan. Y que ahí es muy clave esa idea, por ejemplo, que han metido de hay que sacar a los niños de las calles, hay que sacar a los jóvenes, sobre todo, ¿no? De las calles, ¿no? Bueno, y que como nos pasa a las mujeres, ¿no? O sea, el hecho de hay un toque de queda que es como subterráneo, implícito, y es que a cierta hora, o sea, nos cuesta habitar la calle. Sí. ¿Por qué? ¿Cierto? Entonces como que listo, nos dejan a nosotras unas horas determinadas y unos espacios determinados, porque no son todos, porque de todas maneras el patriarcado sigue teniendo la calle, sigue siendo él, entonces nos dejan habitarla un momento, pero si la habitamos mucho más, entonces viene la violación, entonces, ¿por qué te violaron? ¿A qué hora porque estabas en la calle? Exactamente. ¿Dónde estabas? Entonces es eso, o sea, tomarse el espacio público es llegar al poder, es desafiar el poder, ¿sí? Y entonces, claro, ellos se tomaron la plaza de Caicedo, el espacio público, y a las 3 de la mañana ya tenían afuera un operativo montado entre la policía y el ejército, que hizo que los estudiantes se salieran para volver a retomar la universidad, porque la pelea del 26 de febrero, como le dice Jesús Nibia, es por la retoma de la universidad, pero al momento de que asesinan a Jalisco, ya
ya se rompe todo. Sí, ya empieza pues se vuelve una pelea ya municipal pues de la ciudad, y a la 1 de la tarde decretan toque de queda, y a las 8 de la noche el presidente en una locución decreta estado de sitio, y ese estado de sitio no lo levantan sino hasta que termina la administración de Pastrana. Guas. Es un montón de tiempo. Sí. Me trajo mucho a la memoria justo como esa secuencia de hechos del estallido también, ¿no? Como esta cosa de, después de la pandemia, de mantenernos encerradas, cuando salimos, y sí, como esa escalada también que se da, y la represión tan fuerte, como que me trajo mucho a la memoria todo el tema del estallido. Sí, y eso no sé si a ti te pasó, pero yo lo viví mucho con mis amigas. Encontré la calle muy masculinizada, o sea, era difícil transitar y como que poder estar tranquila en un sitio, porque el acoso y el asedio era muy complejo. Después de todo esto, pues de la pandemia, más estallido social, y ya después, o sea, era para complejo. Eso me cuestionó muchísimo. Y bueno, no sé qué. Ahí, bueno, entonces 26 de febrero muere ahí Edgar estamos. Vargas, y entonces se da como un estallido a nivel de ciudad y nacional. Epa. Entonces eso, ahí recomendarles verse el documental para ampliar también un poco sobre todo lo que se cuenta ahí que ocurrió. Quisiera traer como un par de cosas que me sonaron un montón frente al documental, para que nos contés un poco de toda esa información y todas esas comprensiones que se pudieron llegar en tu realización, en tu investigación, y para que nos vamos adentrando ya a esto de hacer un documental y de hacer memoria. Pero entonces son dos cosas. Una es frente a esta canción que nombraba uno de los personajes, ¿no? Esto de Gringo Go Home, ¿no? Me pareció re linda. Iba a sacar el pedacito para el programa, pero al final no lo encontré. Pero entonces, por evocar este tema de la relación con Estados Unidos en ese momento, que nos puedas contar frente a las conversas que tuviste sobre lo que estaba ocurriendo, en particular esa canción, cuál es esa memoria que traían frente a la relación con la situación que había con Estados Unidos. Bueno, pues contexto Guerra Fría, ¿cierto? Y entonces, como Guerra Fría, al mundo nos dividieron en pro Unión Soviética o pro yanquis, y como que no había más opciones, ¿no? Entonces, si estábamos dentro del movimiento revolucionario, pues entonces éramos antiimperialistas, ¿cierto? Y ese antiimperialismo pues se decantaba en la lucha contra Estados Unidos directamente, que era el que representaba como esos tentáculos imperialistas, ¿no? Donde se está produciendo el capital, donde están invadiendo pues un país pequeño que quería desarrollar su democracia, que era Vietnam, y entonces ahí estaba muriendo una cantidad también de soldados estadounidenses. Y entonces, claro, aquí viene esto de los cuerpos de paz, que eran jóvenes estadounidenses que no querían ir a la guerra, pero entonces los mandaban para Latinoamérica a hacer como inteligencia, por decirlo de alguna manera. O sea, ellos apoyaban fundaciones, apoyaban como el trabajo comunitario y todo eso, pero ahí pillaban quiénes eran los líderes, quiénes estaban en la NUC, que era como esa corporación en donde campesina, en donde peleaban por la tierra y la reforma agraria, y asimismo en las universidades. Entonces aquí llegan a Colombia. Como la vieja USAID, una cosa así. Sí, eso sí, o sea, como que la forma en cómo, valga la redundancia, de forma velada, pues empiezan a meter sus ideas, ¿cierto? Entonces aquí la Universidad del Valle pues es la que lidera a nivel nacional la lucha en contra de los cuerpos de paz, pero también decían, esos muchachos eran jóvenes que no querían ir a la guerra. Es muy loco, o sea, eso. Sí. Además porque escuchas eso y recién eran lo jóvenes nombran, como ellos. Ajá, y además de eso como, entonces es un Valle en contra de los cuerpos de paz, es como, sobre todo en un disco, digamos, si lo escuchamos al momento de hoy, al contexto de hoy en el que, no, entonces hay que hablar de paz todo el tiempo, y la paz, y la paz, y la paz, eso suena rarísimo también, como un Valle contra los cuerpos de paz, ¿no? Como, y entender y dimensionar
qué es lo que significaba esa injerencia a través de esos muchachos, justamente. Sí. Es muy loco. Incluso ellos contaban, no sé si será verdad, pero lo traigo a colación porque fueron cosas que yo recuperé de la memoria de ellos. Brutal. Entonces, que decían, no, incluso nosotros organizamos las pancartas y todo ello, y ellos igual están ahí con nosotros también fumando marihuana y diciendo, sí, abajo los yanquis. O sea, eran cosas así. Y entonces, y venían acá también, y bueno, pues era la época de la hierba, era la época de la psicodelia, era la sí, y era la forma en que podían salir de este mundo de porquería. Y en ese Cali trópico de momento también me imagino la locurita. Sí, entonces claro, entonces eran jóvenes igual como ellos, entonces por eso es como muy, o sea, uno dice es chistoso en la medida de que es irónico, pero también por eso es terrible, ¿cierto? Porque son, o sea, son hermanos contra hermanos. Finalmente la guerra es eso también. Mira, carne de cañón todos. Sí. Entonces, eso hizo que la universidad, o sea, cogiera esa línea de contra el imperialismo, ¿cierto? Yeah. Y lo segundo, pues, las manifestaciones en favor de Vietnam, contra la guerra de Vietnam, ¿cierto? Contra esa invasión que hizo Estados Unidos. Entonces, eso es lo que hace que el movimiento sea marcadamente antiimperialista, y en Cali, pues, se da esto de la coyuntura de que lidera la expulsión de los cuerpos de paz. Entonces, es como la relación ahí. Ok. Sí, vean el documental. Es muy linda escucharle al entrevistado ese pedacito cantando la canción de ¿Qué hacen ustedes en Vietnam? Masacrando vietnamitas. Entonces, salían a las marchas gritando eso, y abajo el imperialismo yanqui. ¿Cierto? Hay otra imagen que me quedó como muy marcada, y era esto cuando dicen que salen, creo que también igual es después de que matan a Jalisco, que salen en esa gran movilización desde la Santiago, creo que es, que dicen que salen, y que hay un momento en que les hacen como una encerrona así súper fuerte el ejército y la policía, y que la gente de alrededor en las casas comienza a abrirle las puertas. Eso fue en el sepelio simbólico. Ok. Sí, como estaban en toque de queda, entonces obviamente ellos no pudieron enterrar a Jalisco ni a muchos de los que mataron en ese momento. Entonces eso fue tiempo después, después no recuerdo cuánto tiempo, pero entonces uno de los líderes, el que hizo un libro, ya se me olvidó, Ángel, de apellido Ángel, él dice, tenemos que enterrar a nuestros muertos. Entonces impone contra todo, porque todo el mundo está loco, toque de queda, nos van a matar, no sé qué, pero él dice, tenemos que enterrar a nuestros muertos. Entonces vinieron pues en movilización y cayeron los paracaidistas, como dice el entrevistado, y entonces hicieron una operación en donde los estaban acorralando y la gente abrió las puertas. Qué imagen tan bonita esa. Y que me pregunto ahorita si pasara una cosa así en estos barrios, y pasaría, que creo que sería bien complejo, ¿no? Pero es una imagen como muy bonita también de entender qué era lo que se estaba moviendo en esos momentos en la ciudad, pues. Ahorita, Indira, quisiera preguntarte por la música del docu. Hay dos canciones, ¿no? Una es como la más conocida, que no es tan conocida en realidad, la del 26 de febrero, y hay otra que creo que se llama Aprendimos de su lucha. Aprendimos en la lucha. Bueno, si nos puedes contar qué tanto sabes y todo, desde dónde salen esas músicas, quién las hace y cómo estuvo el tema ahí como para traerlas al documental. Bueno, es que uno se encuentra personajes allí, porque uno dice, no, pero entonces yo me acuerdo que fulanito estaba también ahí, o fulanita, entonces empieza ahí como la conexión, eso es muy bonito, ¿no? Y en esas, pues me contaron, no recuerdo quién, que Enrique Buenaventura había compuesto una letra, una canción, cuando pasó lo del 26 de febrero. Entonces esa canción pues fue muy famosa en esa época, pero llegó al olvido, ¿cierto? Entonces por eso como que algo súper importante de la memoria es que la memoria es política. El ejercicio de recordar es un ejercicio político que nos ayuda no solo a entendernos a nosotros y a nosotras dentro de un contexto, sino que nos ayuda a comprender qué pasó con quienes fuimos o qué pasó con los que nos antecedieron. Entonces, en ese sentido, la memoria es
súper potente en el terreno de la politización y en el terreno del ejercicio político. Y como eso cayó en el olvido, entonces si la memoria es política, el olvido lo es aún más, ¿cierto? Sí. Y es utilizado precisamente como artefacto, podría ser una herramienta ideológica para que las personas no se reconozcan y reconozcan quiénes han sido o quiénes fueron. Y entonces, en ese olvido político, pues, el movimiento, o sea, porque muchos líderes fueron encarcelados, otros asesinados, otros ya se ubicaron, ¿cierto? Entonces, pues ya ese relato, pues no era importante para esa generación, porque esa generación lo vivió y vivió también la derrota de ese sueño, ¿cierto? Entonces, claro, como derrota, pues ya no es importante. ¿Esa derrota cuándo ocurrió, Indira? ¿En ese momento o se fue socavando luego? Qué pena hago la interrupción de lo de la música. No, pues que siempre las derrotas socavan y paulatinamente, ¿cierto? Son progresivas, ¿no? Sí, exactamente, son progresivas. Pues son muchas cosas allí, véanse en el documental. Pero eso tiene que ver también con la derrota internacional. O sea, porque finalmente no hemos podido tener una revolución, ¿cierto? Uh-huh. Eso es algo que está todavía en el tintero y que hace parte del sueño en el que muchos y muchas, incluida yo, vivimos, que eso es lo que me hace levantar todos los días de la cama. Es muy linda esa frase de semana al final, como va a ocurrir, ya. Sí, por eso yo la dejé allí, porque es que él habló de lo que yo sueño, y lo dijo así como, y entonces y queda como con un gesto en la boca, como, sí. Yo me aprendí también de ahí esa frase, fue como Entonces es algo que siempre, bueno, entonces el contexto es de derrota internacional, porque pues finalmente empiezan pues a socavar la teoría, y entonces como socavan la teoría, precisamente metiendo conceptos que son contrarios, casi como la neolengua, como que una cosa significa una cosa y a su vez su contrario. Cuando sucede eso en la conceptualización, pues ya perdes el piso. ¿Como la libertad ahorita o qué? Sí, es como esto de la novela de 1984, La neolengua. Entonces, la libertad es la esclavitud, la fuerza es la ignorancia, ¿cierto? Es eso. Entonces, claro, el capitalismo resurge con más fuerza en un nuevo estado que es el neoliberalismo, y el neoliberalismo socava todo, y el neoliberalismo fue el responsable de acabar con todas las luchas, y muchos se comieron ese cuento. Se acomodaron. Sí. Uno de los entrevistados. Bueno, no sé, mucha gente allí, pero también hace parte de la vida, ¿no? O sea, yo también dije como, bueno, ya cada quien con su conciencia, pero entonces la cuestión es que eso hace que termine pues como muriendo los movimientos, y entonces claro, en ese olvido político pues ya nadie recordó eso, pero entonces eso queda igual en la memoria de la gente, ¿no? Y me encontré a este personaje, Henry Montes de Oca, un señor que es, o sea, él dice que es Momo, o sea, su esencia toda es súper bonita. ¿Momo la del libro? No, de las comunidades de La Guajira, creo. Sí, ya. Y se viste así de blanco y todo. Y este movimiento lo marcó muchísimo. Entonces, cuando llegué a él, pues no, él dijo, yo me sé las canciones. O sea, la memoria de él permitió que nosotras hoy escucháramos esas canciones. Entonces él las cantó, él dice que bueno, la del Enrique Buenaventura él la tenía guardada, y la otra se la había aprendido de memoria, que no sabe quién. Él dice, yo le dije, dígame el autor para ponerlo en los créditos, necesito ponerlo en los créditos, y él me dijo, no, pues ponga El Pueblo, si tiene que poner algo ponga El Pueblo, pero yo no me acuerdo de quién fue.
Y entonces con Cheo, no sé si lo conoce, Eliseo Benavides, él también estudió comunicación social, sino que él es una generación antes que yo, y entonces como yo fui una generación antes de Cheo, entonces como... Y entonces generación él, antes de nosotros. Sí, entonces él es el que hace la música, compone la música y lo lleva al estudio, y bueno, Henry queda súper motivado y todo bonito, y él la cantó en vivo cuando hice la premier del documental en el 2014. Él va ya con su guitarra y todo eso y la toca. O sea, estas dos canciones que suenan en el docu no están no grabadas son inéditas, en ese momento. no, solo existían en la memoria de él. Wow. Sí. Bueno, pues vamos a poner una de esas, porque la del 26 de febrero pues ahorita ha sido como más escuchada, comillas, pero igual pues sí está en YouTube, ¿no? Entonces esa la pueden buscar en YouTube, pero entonces voy a poner Aprendimos a luchar, que es así, es del documental, y pues fue extraída del documental para poder traerla hoy a propósito pues también de la memoria, de esas músicas del pueblo, dijo el maestro, entonces... Sí. Aprendimos en la lucha del 26 de febrero a sumar gente más gente contra el animal gobierno, a sumar gente más gente contra el animal gobierno, obreros más campesinos, más estudiantes dan pueblo, más coraje, más constancia nos darán triunfo completo, más coraje, más constancia nos darán triunfo completo. Y no restamos los muertos, restamos la oligarquía, la calla del gran imperio que quiere ahogar en sangre las luchas de nuestros pueblos, que quiere ahogar en sangre las luchas de nuestros pueblos. Aprendimos en la lucha. Bueno, ese fue Aprendimos a luchar, y ya saben que pueden encontrar la del 26 de febrero en YouTube y el documental también, La rebelión de los estudiantes, Indira Gironza, y pueden pillarlo, dura 1 hora y pedacito, ¿no? Como 1 hora y 4 minutos. Como 1 hora y piquito, y está como brutal y tiene harta información importante. Vamos entonces ahorita, Indira, me gustaría que conversáramos un poco en qué estaba pasando en la universidad, qué estaba pasando en tu vida en esos momentos para decir, voy a hacer el documental sobre este tema. Contanos un poco en qué andabas y en qué andaba la universidad. Ok, yo no sé qué pasa en los unos, pero en el 71 pues fue esta protesta y todo lo que sucedió el 26 de febrero, ¿cierto? Luego en el 2011 nos encontramos en una coyuntura, ¿no? Y esa coyuntura hace que traigamos a la memoria el 26 de febrero. O sea, a mí siempre me ha gustado la historia, siempre me ha gustado como pensarme desde la memoria histórica, y pues yo era militante.
Y entonces en esa militancia conocí lo que había pasado con el 26 de febrero y que Victoria Donés, la vietnamita, era la que siempre como que viajaba y hablaba del 26 de febrero. Entonces en el grupo político en el que estaba, pues hablábamos mucho del 26 de febrero. Okay. Pero entonces el primer acercamiento fue empezar a preguntarle a los estudiantes, a las estudiantes, si sabía que había pasado el 26 de febrero del 71. Nadie me respondió. O sea, sí me respondieron, pero digo, nadie sabía. Sí, eso era lo que quería decir. Entonces yo dije, no, pues hay que hacer algo. Y como también necesitaba graduarme por fin, necesitaba por fin salir de la universidad, entonces empecé la investigación en el archivo de la universidad, que en esa época quedaba por allá en Corelca. Y cuando empecé esa investigación, que me encuentro con Luis Aurelio Ordóñez, con el profe Luis Aurelio Ordóñez, que justamente estaba terminando la investigación sobre el 26 de febrero del 71 y quería entregar el libro como conmemoración de los 40 años. Ah, brutal. Ya, entonces Mataron a Jalisco el día en que todo estuvo a punto de estallar, es el libro del profe, sí. Y ese sale en el 2011. Y en el 2011 que se da toda esta parte de la reforma a la Ley 30, ¿no? Uh-huh. Y entonces que empezamos a salir a las calles de nuevo. Entonces yo dije, no, vamos a fracasar, porque yo ya en esa época era una escéptica y ya me había dedicado pues a llorar de que no iba a haber revolución nunca. Entonces yo dije, yo tengo que saber qué pasó en el 71 para ver si vamos a fracasar otra vez. Para ver cómo vamos a fracasar esta vez. Sí. Entonces empecé toda la investigación, que me llevó como 3 años. Y en ese momento, pues también pues con la coyuntura de la universidad, que se creó la MANE, que empezó de nuevo a surgir el movimiento, ¿no? A nivel nacional, de forma articulada, como sucedió en el 71, se empezó a hablar de programas mínimos, entonces ahí ya empezaron a venir estas personas que habían vivido el 71, a decirnos, bueno, a esta generación, porque me incluyo porque yo era parte de esa generación en el 2011, a decirnos que cómo teníamos que hacer las cosas o decir, ay, bueno, ustedes sí están haciendo las cosas bien, o sea, a incidir, ¿cierto? Yeah. En el terreno político e ideológico y entonces yo dije, pues como ya todo el mundo está aquí avivado por esta coyuntura, entonces es mucho más fácil conectar con personas y bueno, también así fue y así fui conectando con toda esa red, esa constelación de memorias que hicieron parte y que finalmente fueron parte del relato discursivo del documental. Pero en ese momento, la coyuntura del 2011. Epa, 3 años duraste en esas, sí. En la hecha del documental. Sí, casi no, que termino. Es difícil, ¿no? Parir esos procesos. Y preguntándote ahorita, Indira, como, digamos, un poco haciendo memoria, ¿no? Nos contabas tras micrófonos que habías vuelto a ver el docu, ¿no? Entonces, en este momento, como ¿cuál es tu lectura del documental? ¿Cómo lo ves? A mí me pasa que si veo cosas que he producido hace mucho tiempo, es como, ¿no? Como ¿cuáles son tus, sí, era por ahí, o ahorita como que te hace ruidito? Y me encanta que me hagan esa pregunta porque nunca me la han hecho, siempre cuando me invitan como que, y siempre he querido decir, gracias por abrirme el micrófono literalmente, que una de las cosas que cambiaría sería, porque claro, ya mi lugar de enunciación cambió, ¿no? Uh-huh. Sería darle más fuerza a la voz de las mujeres, porque yo entrevisté a más mujeres que fueron lideresas y también es cuestionarnos qué estaba pasando ahí en el movimiento, que efectivamente los hombres seguían siendo, digamos, la fuerza hegemónica de la construcción de las ideas, de la movilización de las ideas, de la confrontación, de las formas en que se debía confrontar, ¿cierto? En cómo se debían organizar los movimientos, y porque las mujeres eran las que estaban allí, las que seguían allí, ¿cierto? Y entonces muchos también como que tenían 2, 3, 4 mujeres, o sea, sí. Y entonces yo digo, pucha, yo creo que eso es algo, esa es como una visión ya desde lo que pienso ahora, y es precisamente preguntarle a Vicky cómo se sentía ella.
siendo mujer en el movimiento, en un movimiento tan masculinizado como ese, pensado como te lo estoy diciendo, o sea, organizado desde lo que los hombres creían que debía ser un movimiento y cómo debíamos enfrentarlo, ¿cierto? Entonces, me parece que descuidé la voz de las mujeres, porque tengo 3 entrevistas más de otras mujeres, incluso de una de las compañeras que ya murió. Que, sí, yo tengo el testimonio de ella y me gustaría sacarlo, que también estudió trabajo social con Vicky, eran como las 2, y como las 2 eran bajitas, entonces siempre decían como que las chiquitas, no sé qué, sí. Que siempre deben haber todo movimiento, las chiquis. Sí, total. Sí, y entonces ella, Edith Gutiérrez. Ándale. Ella ya murió y yo tengo el video de ella, de Anita Corman, que ahorita está en Israel, o sea, como que hay otras mujeres que estuvieron allí que no las tuve en cuenta, digamos, porque yo ahí tenía una visión como muy romántica y también cuando veo el documental yo digo, veo esa como, no esa inocencia, sino como no encuentro la palabra ahorita adecuada, como ese reparo, como esa timidez. Okay. Como esa timidez de no sacar lo que yo pienso, o sea, si bien el discurso lo organicé como creía que podía, o sea, como lo quería. Claro, hay una edición desde tu subjetividad. Sí, exactamente, entonces ahí obviamente hay una impresión subjetiva de lo que yo pienso que fue el movimiento 26 de febrero a partir del collage de memorias de todos los que entrevisté, pero siento que no me arriesgué tampoco a hacer más preguntas, a también ponerlos en una posición incómoda, ¿no? Porque siempre como que respeté mucho a la persona que tenía enfrente, a sus ideas, y como que fui muy tímida en no arriesgarme más allá. Entonces esas 2 cosas siento que, sin embargo, es como una hija que quiero. Claro, o sea, y pues es eso también, ¿no? O sea, lo que decís, el lugar de enunciación cambia. Y pues es la Indira también de ese momento, ¿no? También. Sí, que creía en la revolución socialista. Claro, o sea, y no me avergüenzo de eso porque esa fui yo. Ajá. Y esa hace parte de mi memoria y de la mujer que soy ahora. Entonces. ¿Y ya no crees en la revolución socialista, Indira? No. ¿En qué crees ahorita? ¿En qué creo? Es que eso es como que una pregunta Uy, no sé. No, pues desde el feminismo creo en una sociedad justa, libre e igualitaria para las mujeres. Siento que necesitamos eso en este momento porque la violencia patriarcal se ha incrementado muchísimo contra nosotras. Y con todas las vivencias que he tenido, yo digo, uy, no, o sea, me gustaría ser libre en vez de valiente, ¿sí? Porque a veces, o sea, una se cansa. Sí. Entonces, me gustaría una sociedad en la que yo pueda desarrollar mi individualidad, en que no tenga que como que, o sea, sí, como todo el tiempo estar prevenida, o que no, yo ya sé que me van a herir, entonces pues bueno, ya tengo que ponerme la coraza y listo, y salir a la calle. Eso todo el tiempo agota. Sí. Entonces me gustaría eso, y en eso pues obviamente eso no se va a desarrollar en el capitalismo, porque pues yo soy consciente de que este sistema hegemónico unido con el patriarcado más el racismo estructural es lo que hace que estemos cada vez peor, porque no solo soy yo como mujer, también son las mujeres racializadas, ¿cierto? También son los niños, las niñas que están sufriendo y padeciendo este sistema. Entonces obviamente yo pienso que se necesita una revolución. Entonces sentémonos a pensar qué revolución, cómo la revolución, porque el porqué ya lo tenemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué revolución? ¿Cómo revolución? Sí, una revolución se necesita, entonces. Sí, eso todavía. es lo que se mantiene firme. Ah, sí, eso sí no cambia, porque no me levantaría. Ay, pucha, se me fue algo sobre lo que estábamos hablando. Ya, la pregunta de, bueno, tenés ese material ahorita con esta perspectiva y esto, decís que te gustaría sacar algo, podría ser otra versión frente al 23F de esta nueva perspectiva, si está en el tintero,
No creo ya, yo creo que fue el 26 de febrero y porque también en ese momento los hombres dominaban el movimiento. Entonces, pues, sí, es lo que era también. Es lo que hay, no. De pronto reeditar algunas cosas, como mejorar las partes como técnicas. Ya. Pero a nivel discursivo siento que ya, eso fue. Pero lo que digo es, con la entrevista a Edith Gutiérrez, de pronto sacar algo en conmemoración a lo que fue ella, a que existió dentro de un movimiento también y que fue una mujer importante, valiosa dentro de ese movimiento y seguramente en la vida de las personas que ella impactó. Entonces, chévere poder hacer algo. Pues es una cosa que he estado pensando últimamente, pero eso es aparte. Listo, epa. Ahorita que nos vayamos al tema de lo de la memoria, Indira, ahí te mandaba como dentro de la propuesta de la conversa un poco esta idea del nombre del programa de para qué la memoria, justo en estos momentos en que con el mural de las Cuchas tienen razón, pues se ha vuelto, está en boga, ¿no? Digamos, el tema de la memoria, de la disputa por la memoria, del borramiento de la memoria, de lo que implica. Entonces, preguntarte, pues a vos justo eso, ¿no? Ya nos has dado como unos visos en lo que hemos tenido de conversa, pero también mirando como con toda esta retrospectiva de lo que ha sido el trabajo que hiciste con el documental, me imagino las conversas que has logrado activar a raíz del documental y pensando en cómo está ahorita el movimiento estudiantil y lo que está pasando en el país, pues entonces preguntarte, para vos, Indira, ¿para qué la memoria? Bueno, yo ahí sí ya empiezo con una frase de Rosa Cobo, que es una socióloga española. Ella dice que la memoria histórica es un instrumento necesario en la construcción de una subjetividad política, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de subjetividad política, hablamos de los movimientos que se crean a partir de esa memoria histórica. Uh-huh. Y continúa diciendo que la pérdida de nuestro pasado nos introduce en el mundo de la amnesia política. Esto es súper clave, la amnesia política. ¿Sí ves? Entonces, si la memoria es política, el olvido también es político. Entonces, la amnesia política, que es como decir que nos priva de la brújula para encontrar los caminos de la estrategia política transformadora. Entonces, la pérdida de nuestro pasado nos introduce en un mundo de la amnesia política, que es como decir que nos priva de la brújula para encontrar los caminos de la estrategia política transformadora. Si nosotros no hacemos y nosotras no hacemos construcción de memoria histórica y también no organizamos la teoría para conceptualizar, va a ser muy difícil que podamos construir políticamente, ¿cierto? Beatriz Arlo también, que ella es socióloga, creo, si no estoy mal, ella es argentina, una teórica argentina, dice que la memoria siempre es un advenimiento del presente. O sea, nosotras y nosotros evocamos un acontecimiento porque necesitamos respuestas o algo en nuestro presente, ¿cierto? Y la memoria tiene dos planos, que es el plano subjetivo, que es la que guarda quiénes somos, como nuestra esencia, nuestra identidad, y el plano social, en la que podemos reconstruirnos y reconocernos como seres humanos a través de la memoria. Mnemosine, la diosa Mnemosine. ¿Mnemosine? Sí, Mnemosine o Mnemosine. Griega, ella era la que guardaba la razón y las palabras, era la diosa de la palabra, y cuando ¿cómo es que se dice? Cuando se traía, pues, en algún acontecimiento, entonces era el ejercicio de la memoria, era recordar. Entonces, ¿ella qué hacía? Entonces traía las palabras del recuerdo, ¿cierto? Uh-huh. Y las traía en el presente. Entonces, un advenimiento desde el presente, y siempre va a ser súper importante, si queremos construir una revolución, poder, y los movimientos sociales, ¿no? Poder construir una memoria colectiva, una memoria histórica. Para la revolución. Sí. ¿De qué hacer memoria, Indira, en estos momentos del país, de la ciudad? Uy. ¿De qué sentís que es importante hacer memoria? Y si se te cuela por ahí de una vez, ¿cómo? Bueno, esa es una pregunta de doctorado. ¿Ay, sí? Ándale. Que me contraten de profe doctorado. Sí.
de que hacer memoria, yo creo que lo que hicieron las mujeres en Medellín, eso hace parte también del ejercicio de memoria. O sea, lo que pasó en la Operación Orión, estamos hablando del 2002, ¿cuántos años? ¿26 años? 26. No, mentiras, 2010, yo soy mala para las matemáticas, no, menos, 24, no, 22. ¿Sí? Sí, 22, sí. Entonces yo dije 26, 22 años. Estamos hablando de 22 años, que digamos que en el tiempo puede que no sea mucho, pero ya si vos te pones a hacer el ejercicio de preguntarle a la gente qué fue la Operación Orión o qué pasó en la Operación Orión, nadie te va a responder, a menos que sea académico, de pronto que le interese algo la sociedad del país, ¿cierto? O la historia del país, pero de resto nadie más te lo va a responder. Entonces, por eso, por lo menos, una de las cosas importantes que han hecho las madres es precisamente no dejar morir a sus hijos. O sea, sus hijos ya están muertos, sí, en términos materiales lo están, pero la cuestión es que la memoria lo que hace es mantener vivo ese recuerdo, y para exigir justicia, porque cuando la memoria es política, se ancla con la justicia y con el ejercicio de justicia, y por eso la memoria ha sido tan importante en los movimientos sociales, con ese giro subjetivo que dice Beatriz Arlo que se realizó, porque ¿qué pasaba? Antes los testimonios solo eran importantes en la medida de quien los profería. Entonces, si es el presidente, el alcalde, ¿cierto? Entonces los testimonios hegemónicos o los la expertos. prensa, sí, los expertos, entonces eso era lo que importaba. Pero ¿qué pasa con las madres de la Plaza de Mayo, sí? ¿Qué pasa con el holocausto nazi? ¿Cierto? O sea, ¿qué pasa con toda la parte de la seguridad democrática aquí en Colombia, donde el discurso hegemónico es que Uribe nos salvó de la guerrilla, ¿cierto? Entonces, contra ese discurso hegemónico y el discurso de los expertos, la memoria es un componente esencial para la reconstrucción del tejido social del país. Sin memoria no hay justicia, y sin justicia pues no podemos construir un país, ¿cierto? O sea, no hay paz. Entonces, el ejercicio de memoria, pues aquí en el país, pues ese es uno de ellos. O sea, qué pasó durante todo ese periodo de la seguridad democrática, qué ha pasado con las víctimas del paramilitarismo, qué ha pasado también con las víctimas de la guerrilla, porque también han sido actores armados, qué ha pasado con la lucha de las mujeres aquí en Colombia, porque siempre escuchamos como que, no sé, por allá en Europa o en Estados Unidos, o sea, aquí también hubo movimiento feminista en Colombia. ¿Y qué está pasando ahorita con el movimiento feminista en Colombia? Para poder saber cuáles son las bases del movimiento feminista ahora, tenemos que también retroceder en el tiempo, y si queremos crear una agenda del feminismo en Colombia, tenemos que hacer reconstrucción de memoria histórica. El voto femenino, por quién fue promovido, cómo es que se organizaban las mujeres antes en los partidos, por lo menos socialistas, o en las luchas campesinas, o en las luchas indígenas, ¿cierto? O sí, o sea, como que cuál ha sido como la incidencia de las mujeres allí, porque siento que estamos también en deuda con el movimiento de nosotras, para comprender también por qué estamos ahora en lo que estamos, ¿cierto? Entonces, ¿y cómo? Pues precisamente a partir del testimonio, a partir de la palabra, a partir de los registros, a partir de la crítica, porque una cosa es lo que vos recibes, o sea, la memoria como sin trabajar, como el mero hecho de recordar, y otra cosa es cuando ya la contextualizas, la interpretas y ejerces una crítica. Crítica no entendida como el señalamiento, sino crítica entendida desde la teoría crítica para la transformación, ¿sí? Que permite acción, ¿no? También, justamente. Bueno, Indira, aquí echando ojito del tiempo, claro, sí, se nos alargó harto. No, pues también súper enganchada aquí con la conversa, seguro nos vamos a ver como una parte 2. Sí, como que preguntarte ahí como para cerrar, desde el lugar en el que estás justo ahora, me estabas contando que estás de profe, ¿no? En un colegio también en estos momentos.
desde tus lugares de denunciación, desde donde te estás moviendo en estos momentos, pues a que invitarnos, ¿no? A que invitarnos como sociedad, a que invitarnos como movimiento social para caminar hacia esas transformaciones, que ya pues también hay unos pincelazos frente a eso de la invitación a hacer memoria del movimiento feminista también en particular. ¿A qué más invitarnos? Bueno, o sea, yo creo que hacer críticos de esta sociedad, porque tenemos tanta información en la cabeza, o sea, el celular es algo, yo por lo menos veo a mis estudiantes y yo me quedo aterrada de la despolitización que hay, ¿cierto? O sea, como que ya esas ideas antes de transformación, no, eso era del siglo XIX, eso es anticuado, antiquísimo, eso ya no sirve ahora. Ahorita, pues no, o sea, Elon Musk. Ahorita todos quieren ser empresarios como Elon Musk, ¿cierto? Entonces, yo siempre recocho con mi estudiante, porque yo les digo, no vamos a hacer como mi querido amigo Elon Musk. Les digo así. Entonces, si me están escuchando, los saludo también. Entonces, es precisamente que la educación no puede ir desligada de la transformación social. Yo creo que esa es otra apuesta que debe quedar, porque si vemos al estudiante como una vasija vacía y que tenemos que llenar y ya, y que luego salga a la fábrica, pues bueno, o sea, vamos a seguir perpetuando este sistema. Pero si efectivamente planteamos el pensamiento crítico, no para resolver problemas, que es lo de como nos quieren meter también esto del emprendimiento y el pensamiento crítico, todo el tiempo es pensamiento crítico, pero realmente es resolución de problemas para que puedan servirle a Elon Musk, es precisamente politizar para transformar. Epa. Pues muchas gracias, Indira, por sacarnos el tiempito. Vuelvo a decir, hay que ir a ver el documental La Rebelión de los Estudiantes, está en YouTube, ahí también pueden encontrar las canciones. Y bueno, recordarnos que el día de hoy pues ha estado bastante agitado, se movió el IPC, hay que hacer seguimiento de lo que está ocurriendo con el IPC, con el edificio Coltabaco, casi no lo puedo decir. Seguimos en modo juicio a Uribe. Ay, sí, que caiga. Sí. Ay, es tan hermoso verlo ahí. Ay, sí, te imaginas, yo creo que es otro de las cosas que me mantiene. Sí, uno se levanta ahí. Yo siempre yo por cuestión pública, aquí cuña cuestión pública, porque también pues están todo el tiempo pendientes ahí de darnos ese fresquito con ver a ese personaje, pues al menos sentado respondiendo por alguno de sus crímenes ante la justicia. Y bueno, entonces también eso, y también pues recordar que nos estamos preparando para el 8M, contar que desde la Escuela Política Feminista, en alianza con otras organizaciones, pues nos vamos para Alto Los Chorros, para La Ladera, en alianza allá con Cesoles, que son quienes están allá moviendo la vuelta en estos momentos para el 8M, que es la cuña que escucharon arrancando el programa. Está abierta la vaqui, se están gestionando ahí los recursos, ya la olla comunitaria ahí va creciendo, se necesita un sonido para poder hacer el concierto, el Subsistencia FEN, como ya saben que se viene haciendo pues como en estos encuentros de mujeres desde estas organizaciones que se vienen juntando. Entonces ahí está abierta la vaqui, pueden revisarlo en las redes del CDR, también de Paz y Género, de la Guardia Feminista, de Cesoles, pueden pillar ahí por donde pueden mandar su poquito, si es el caso pues llegue con su yuca, con su papa, pero avise que va a llegar con eso para saber cómo vamos alimentando esa olla. Entonces a ver que el 8M vamos a estar allá en festival, en mesa de radio en vivo, acompañando pues esta conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora y Luchadora. Y también recordar que hoy Sintra Unicol sacó un comunicado, llegó amenaza de las disidencias de las FARC contra los líderes de Sintra Unicol, José Melciades contra Harold. Entonces vamos a poner ahorita el audio de lo que estuvieron moviendo por Instagram. Es importante arropar la vida de los compañeros y las compañeras de Sintra Unicol y estar pendiente como movimiento social de qué está pasando allí. Desde el Comité de Derechos Humanos de Sintra Unicol, Subdirectiva Cali, rechazamos contundentemente las amenazas llegadas a nuestros líderes sindicales, a nuestros directivos sindicales, por parte de la columna Jaime Martínez de las disidencias de la FARC,
de Jamundí. El día de ayer, 27 de febrero, aproximadamente a las 5:30 de la tarde, llegó a las oficinas de la organización sindical Sintronicol un sobre de manila sellado, el cual contenía amenazas contra los dirigentes y defensores de derechos humanos sindicales que hacen parte de nuestra junta directiva y nuestra organización sindical. Rechazamos estos hechos que generan zozobra en la comunidad universitaria y hacemos un llamado a las organizaciones sociales y derechos humanos para que nos acompañen en la visibilización de esta problemática que se está generando con nuestros líderes sindicales. Invitamos a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a que construyamos espacios de diálogos de paz en donde podamos construir escenarios que nos lleven a hablar de este importante tema.